bendición es estar reunidos, ¿verdad? Para recibir la instrucción y la enseñanza que Dios tenga para nosotros. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido por favor que vayan conmigo ahí a Mateo 5. Y vamos a leer juntos los versículos 1 y 2. ¿Ya estamos? Ok, juntos por favor. Mateo 5, 1 y 2, dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias te damos, Padre, por tu gran bondad, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta hermosa mañana tu gracia nos ha sostenido, Señor. Has quitado tantos obstáculos que el enemigo quiso poner para desanimarnos, para impedirnos estar aquí, Señor. Y ciertamente, Padre, los que estamos aquí estamos solo por tu gracia, solo por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque tú tienes planes de vida eterna para cada uno de nosotros. Y te suplico, Dios, que seas tú bendiciendo nuestra vida, no solamente ahorita que recibamos tu palabra, sino cuando enfrentemos nuestro día a día, que podamos echar mano de lo que tú nos das. Ayúdanos, Padre, te lo suplico, Señor. Ayúdame a mí para poder hablar tus palabras de manera fiel, no minimizadas, ni fuera de lo que tú quieres enseñarnos. Déjanos ver tu palabra en un contexto eterno y celestial. Y muchas gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Te lo suplicamos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, iniciamos este mensaje con una lectura que evidentemente, ¿verdad?, nos traslada a un evento en la historia. Y este evento en la historia es el famosísimo Sermón del Monte. Cuando yo pienso en el Sermón del Monte, no sé ustedes, pero es uno de los pasajes más famosos de toda la Escritura, de lo cual se ha escrito y hablado muchísimo, y que evidentemente cuando nosotros lo recordamos, nuestro pensamiento, no sé ustedes, pero a mí me lleva a una de las ilustraciones que se hacen para los niños, ¿no? Donde vemos al Señor Jesucristo sentado en un montículo chiquito y a 2 o 3 o 4 personas a su alrededor escuchando el Sermón del Monte. Y déjenme decirles que eso es una realidad. El pensamiento a eso nos lleva. ¿Por qué? Porque son las imágenes con las cuales nuestro pensamiento asocia este evento, que es pues muy famoso dentro del mensaje de la Escritura. Sin embargo, la Escritura nos da mucha más información para poder entender lo que realmente en un contexto 100% bíblico quiere Dios que nosotros entendamos. No quiere Dios que nos quedamos solamente entendiendo una pequeña parte, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere que nosotros recibamos o entendamos en el mensaje de su palabra. Y obviamente para eso pues no hay nada mejor que los contextos, ¿verdad? El antes y el después de los pasajes. Porque déjenme decirles que la palabra del Señor está escrita de una manera perfecta. El inicio está al principio y el final está al final. Y muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, la explicación a los pasajes que nosotros queremos estudiar está hablado poquitito antes y nos da entendimiento de lo que nosotros queremos hablar. De tal manera que el contexto que nosotros tenemos del Sermón del Monte lo encontramos versículos antes.
ahí en Mateo capítulo 4. Si nosotros regresáramos unos pocos versículos ahí al capítulo 4 de Mateo, vamos a encontrar un contexto que es muy necesario comprender, porque yo hoy tengo una meta, un propósito de parte del Señor, y que es el hecho de que seamos desafiados a ver este evento del Sermón del Monte de una manera completamente diferente a como lo habíamos visto. Yo hoy, después de haber repasado y estudiado este pasaje, tengo una percepción muy, muy celestial, muy clara de lo que el Sermón del Monte trata, de lo que el Señor quiere enseñarnos en su palabra a través de este Sermón del Monte, y yo quisiera que en ustedes quedara también plasmada esa idea, esa identidad del Señor con sus palabras en el Sermón del Monte. Así que vamos al contexto. El contexto está en Mateo 4:23 en adelante. Entonces, por favor, regresamos unos pocos versículos antes de los versículos que leímos para tener más información de lo que es este contexto que Dios nos da. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí, si nosotros miramos estos 3 versículos que acabamos de leer, nos da un montón de información bien valiosa para poder entender más de lo que estaba pasando aquí. Por ejemplo, cuando nosotros vemos de lo que venía hablando hasta el versículo 22, todavía estaba hablando acerca del llamado que el Señor les estaba haciendo a los discípulos, ¿verdad? A Pedro, a su hermano, a Juan, a su hermano, cómo dejaron las redes, etcétera, ¿no? Y a partir del versículo 23 empieza a narrar todo esto. El tiempo en el cual nosotros estamos ubicados es aproximadamente un año, poquito más, poquito menos, un año desde el momento en el cual él fue bautizado por Juan el Bautista y empezó su ministerio. De hecho, él ya había andado recorriendo toda esta parte del mapa, digámoslo así, que es Tierra Santa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si nosotros lo viéramos, y aquí están 5 regiones. 5 regiones. La región de Galilea, que es la región que está al norte, en la parte de arriba, es de 4,000 kilómetros cuadrados. Y a partir de ahí menciona el Señor, la palabra del Señor, que su fama se difundió por Galilea. Por ejemplo, si vemos ahí nuevamente el contexto del que hablábamos, dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Y después dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Siria es la parte del norte del mapita, es la parte del norte, su capital es Damasco. Entonces, es la parte norte de lo que es el mapa de Tierra Santa. Y luego, después nos menciona Galilea, Decápolis, Jerusalén es la capital de Judea, lo menciona de manera diferente, pero Jerusalén está dentro de Judea. Dice, y el otro lado del Jordán, yo quisiera pensar que es Samaria. De tal manera que si nosotros vemos un mapa, vemos que toda esta región fue recorrida por el Señor Jesucristo. Y
tendríamos que ver qué era lo que estaba pasando cuando el Señor Jesús recorría estos lugares. Había muchísima necesidad entre el pueblo que el Señor Jesús iba recorriendo. Y miren lo que pasaba cuando el Señor Jesús iba recorriendo el lugar. Dice, el Señor Jesús cumplía 3 funciones importantes durante su ministerio y que se realizaron, los vemos realizados en este corto y pequeño espacio de tiempo. Dice que estaba enseñando en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De tal manera que el Señor Jesús estaba cumpliendo ahí mucho de lo que Él había venido a hacer en este espacio de tiempo aquí en la tierra. Y definitivamente cuando nosotros miramos la expresión bíblica que dice el versículo 5:1, y viendo la multitud, estamos en Mateo 5, versículo 1, dice la Biblia, y viendo la multitud. Y entonces, ¿qué características tenía esta multitud? Yo quisiera pensar un poquito más allá, porque el Señor tiene perfectamente visualizada a cada persona dentro de una multitud, pero nosotros podríamos decir, ¿qué características tenían estas personas? Entonces, fíjense, dice, y le trajeron, estoy ahora en el versículo 4:24, unos versículos antes, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Por cierto, ¿alguno de ustedes trae alguna dolencia hoy? Y dices, pues yo me identifico con esas personas, ¿no? Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Estas condiciones, estas circunstancias eran circunstancias de vida, de una vida terrenal, de una vida donde aquí en el mundo establecen un panorama de sufrimiento en la vida de las personas. Desde la enfermedad es altamente humillante, amados. Necesitamos ayuda, necesitamos que alguien se conduela de nosotros cuando estamos enfermos. Por favor, ayúdame a llegar a tal lado. Por favor, pásame esto. Oye, ¿me puedes dar esto otro? La enfermedad realmente es humillante. Y ciertamente trae a nosotros un dolor, una necesidad hacia los demás. Y entonces estas personas estaban siendo afligidos. Aquí la palabra del Señor es muy elocuente cuando dice afligidos por diversas enfermedades. Y después todavía más lo acentúa cuando dice y tormentos, enfermedades y tormentos. Y para mucha gente, ahorita voy a retomar esta idea un poquito más para ser un poquito más profundo en esto, pero para mucha gente el pensamiento de lo que es el propósito de la vida es el placer, es el no tener padecimientos, el no tener sufrimientos. Cuando una persona no ve cumplido eso en su vida, vive completamente frustrada, vive completamente amargada, porque su vida está centrada en un deseo de algo que no puede tener. En la vida no hay algo como una vida sin problemas. En la vida no hay algo como que nosotros jamás vamos a tener un sufrimiento, un padecimiento. De hecho, si nosotros pensáramos en que no vamos a tener problemas aquí en la vida, sería porque ya nos fuimos con el Señor. La vida está llena de problemas. Y entonces, por eso es que al Señor Jesús aquí dice que había personas que lo estaban siguiendo. Y fíjense cómo dice el versículo 25, hablando de la multitud.
Dice, y le siguió mucha gente, le siguió mucha gente. Es decir, cuando el Señor Jesús durante todo este año antes del Sermón del Monte recorrió toda la región, o sea, en estos lugares que vimos en el mapa, muchísima gente iba atrás de él y se extendía su fama por la sabiduría que él expresaba, se extendía su fama por la autoridad que él tenía sobre la enfermedad y sobre todo por la autoridad que tenía sobre los demonios. De tal manera que era gente que ya en las circunstancias difíciles de vida ellos iban atrás. Y entonces podría caber una pregunta aquí, ¿no? ¿Qué era lo que estas personas estaban buscando en el Señor? Probablemente ellos estaban buscando, pues oye Señor, todavía tengo más problemas, ¿no? Pues ya me sanaste de la dolencia que tenía en este brazo, oye, pero todavía me duele un pie, ¿no? Por favor, sáname, ¿no? Y porque nuestra vida, amados, no se trata de resolver un problemita por aquí, o un problemita por allá, o una situación aquí. Nuestra vida se trata de que realmente todo nuestro ser tenga armonía con el propósito que Dios tiene para nosotros. Esa es la meta, esa es la clave en la vida de cada persona. Y miren qué cortitos somos cuando solamente pensamos en que mi problema, fulanito, puntual, ustedes piensen en el problema más apremiante que tienen ahorita mismo. ¿Y a poco no quieren que ese problema sea el que se resuelva? Tienen un problema, una discusión, un desacuerdo con su esposa, queremos que ese problema sea el que se resuelva. Espérate, no se trata de que se resuelva el problema con tu esposa, se trata de que tengas un propósito en tu vida. Se trata de que encuentres realmente la raíz de las cosas. Y aquí entonces la multitud que iba tras el Señor Jesús, que dijimos que habían sido sanados de enfermedades, tormentos, que eran lunáticos, paralíticos, que fueron sanados, etcétera. Estas personas iban siguiendo al Señor Jesús, eran los que estaban tras el Señor Jesús, habiendo recibido ya un milagro del Señor, todavía seguían tras él. De tal manera que cuando el Señor Jesús, al inicio de este sermón del monte, dice, viendo la multitud, yo me quedé pensando, cuando el Señor mira toda una multitud, que algunos estudiosos de la Biblia hablan de 3,000, 4,000, 5,000 personas que estaban ahí al pie de esa montaña donde el Señor Jesús se subió para poder predicar este mensaje. Yo pensaba, ¿qué tanto el Señor vio a la multitud como multitud? Sin saber ni quién estaba ahí, si había estado ahí el paralítico que había sido sanado, si estaba por ahí alguien que había sido endemoniado, si por allá otro estaba, o sea, si realmente el Señor podía ver todo como un bloque así de la multitud de personas, o el Señor veía de manera individual a cada uno de los que formaban esa multitud. ¿Ustedes qué creen? Amados, el Señor conoce perfectamente tu necesidad hoy aquí. Y somos una multitud, no somos tan grande como aquella multitud, pero hoy somos aquí una multitud. Y conoce perfectamente cada circunstancia de vida que ustedes tienen. Sabe cuando has estado llorando, cuando has estado desanimado, cuando has estado frustrado, cuando has estado preocupado. Todo eso el Señor lo sabe. Y no se confunde. Ay, no, Señor, es que me estás confundiendo, es que yo no era el que tenía el problema del dolor de callo, era la persona a mi lado.
No, amados, Dios sabe perfectamente qué te duele, sabe perfectamente qué necesitas, sabe perfectamente. ¿Y por qué el Señor todavía no obra en tu necesidad? ¿Por qué el Señor todavía no viene y te quita lo que te duele? Porque tiene un propósito detrás de ese dolor, porque tiene algo que Dios quiere que tú recibas, que tú reconozcas que viene de parte de Dios y que tú necesitas, si es reconocer que necesitas tener una relación viva y personal con Él. Eso es. Entonces, cuando el Señor mira esto y mira a la multitud, sabe que no necesitan tanto ya ser sanados de esto o de aquello. Ya hay un entendimiento del Señor Jesús de una necesidad más profunda en la vida de las personas. Y entonces empieza el desarrollo del Sermón del Monte, que dura en la narración más larga, que es la de Mateo, 3 capítulos. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Por ahí en Lucas hay algo que algunos estudiosos de la Biblia consideran que es un pasaje paralelo. Algunos otros dicen que es otro sermón, porque en el Evangelio de Lucas, Lucas solo menciona 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Y esos 4 ayes que menciona Lucas no vienen mencionados en Mateo como tal. De tal manera que hay aquí una de las cosas que se podría entender como sí un pasaje paralelo, pero que realmente la manera exhaustiva en el estudio del Sermón del Monte lo encontramos aquí en el 5. Entonces, la palabra bienaventuranza es una palabra que de manera general pues uno dice, pues qué bonito, ¿no? Bienaventuranza, qué padre. Me encantó lo que decía Nata, porque yo no quisiera hoy que ustedes dejaran caer ninguna palabra al piso, amados, sino que realmente todo lo que estas expresiones que vienen aquí en esta porción de la Biblia, las podamos aprovechar, las podamos entender. Entonces, la palabra bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que significa, que es una forma de expresión usada por el Señor Jesús, que nos habla acerca de un motivo de felicidad, algo que en la forma en la cual el Señor Jesucristo lo expresó, es algo ya realizado en la vida del creyente. No es algo que está por venir, no es algo que, pues mira, yo te deseo que seas feliz. No, la expresión del Señor Jesús es, oh, cuán feliz es aquella persona que, y entonces menciona la característica de la persona. Aquí en las bienaventuranzas, que por sí misma yo conté 8 actitudes de vida que el Señor Jesús quisiera que nosotros aprendiéramos y que nos engloba todas las cualidades del carácter del Señor Jesús aquí en estas bienaventuranzas, de tal manera que cuando nosotros pensamos en la bienaventuranza, no pensamos en algo que hay que hacer, sino en algo que nosotros ya podríamos tomar como realizado, como ya hecho. Como por ejemplo cuando el Señor le traían a los paralíticos y les decía el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico no le creía al Señor Jesús que se tenía que levantar, el paralítico no sabía que ya era sanado. ¿Cómo podría el paralítico confirmar que Jesús ya lo había sanado? Pues levantándose, tomando su lecho y andando. Esa era la manera en cómo el paralítico lo podía saber. No había manera en que el paralítico supiera que ya había sido sanado. Aquí en este caso, ¿cómo podríamos nosotros saber
que nuestro entorno, que nuestra situación, que nuestro problema de raíz ya ha sido resuelto. Pues cuando nosotros echemos a andar y a caminar esa relación personal con el Señor, que ha estado rota, que ha estado truncada, que te has sentido desanimado, te has sentido apagado espiritualmente, que no has querido leer la Biblia y dices, ay, es que Dios no me bendice y no me dan ganas de leer la Biblia, pues agárrala, ábrela y ponte a leerla. Digo, la verdad es que a veces eso es lo que nos pasa, no es otra cosa, sino que no tomamos la decisión. Y entonces, la bienaventuranza es algo que tiene que ver con lo que en la vida diaria nosotros debemos de practicar, con lo que nosotros debemos hacer, basado en una realidad de lo que Dios ya hizo en tu vida. Ahora bien, ¿en qué áreas de la vida podríamos aplicar estas bienaventuranzas? Todo lo que dice aquí el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si nosotros viéramos estas cosas que acabo de mencionar, que tienen una aplicación en nuestra vida diaria, ¿en qué áreas de la vida podríamos nosotros aplicarlos? Ahí les van algunas ideas. ¿Podríamos aplicar estas actitudes de vida en nuestro matrimonio? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo ser pacificador con mi esposa o con mi esposo? Ahí hay una actitud de vida. O en mi área laboral, ¿cómo puedo ser manso en mi área laboral? ¿Habrá campo de aplicación en mi día a día del trabajo cuando la palabra del Señor me dice bienaventurados los mansos? Completamente tengo aplicación. ¿O qué me dicen en el área familiar cuando Dios dice bienaventurados los de limpio corazón? Y tengo que tener trato o relación con mi hermano, con mi hermana, con mi primo, con mi tío, O sea, ¿hay aplicación en el área familiar? Por supuesto que sí. Aquí entre los hermanos en la iglesia, ¿hay aplicación de estas actitudes de vida? Que por sí mismas, cada actitud que menciona el Sermón del Monte, aquí en estas 8 bienaventuranzas, tienen una manera en la cual nosotros podemos ser tener aplicaciones directas de lo que debemos de hacer en nuestro día a día en la vida cotidiana. De tal manera que el Señor Jesús, cuando mencionaba una bienaventuranza, mencionaba un beneficio. Y fíjense, me llamó mucho la atención que en la primer bienaventuranza, que está en el versículo 3, si me siguen por favor ahí, dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego, esa es la primer bienaventuranza. Y luego la última que habla, estoy en el 5.3. Y luego en la última bienaventuranza, antes de ya el cierre de esta porción, está en el versículo 10, vuelve a terminar: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El beneficio lo vuelve a repetir tanto en el versículo 3 como en el 10, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hay varios beneficios que el Señor menciona dentro de lo que es cada actitud de vida, y en cada actitud de vida hay beneficios que pueden ser terrenales y hay beneficios que pueden ser eternos, que pueden ser celestiales. Vamos a enunciarlos, no es ahorita la meta. De por sí, en cada una de estas bienaventuranzas, en cada versículo,
podríamos tener toda una predicación completa de cada versículo. Entonces yo quisiera más bien tener como que este panorama completo de las bienaventuranzas. Entonces, fíjense los beneficios. En el versículo 3 dice, porque de ellos es el reino de los cielos, y ya vimos que en el 10 es el mismo beneficio. Luego en el 4, porque ellos recibirán consolación. Y si nosotros miráramos las necesidades que hoy por hoy tenemos, ¿cuántos de nosotros estamos tristes? Necesitamos recibir consuelo en nuestra tristeza. Eso es algo muy terrenal del día a día. Luego dice el versículo 5, ellos recibirán la tierra por heredad. Me gusta mucho pensar en que el Señor no se anda por las ramas, ¿no? De que te voy a dar 1,000,000 de pesos, ¿no? O te voy a dar, no sé, 10 coches, o te voy a dar algo así. Dice, recibirán la tierra por heredad, porque lo que de por sí las personas buscamos es tener la seguridad de las posesiones. Y hay, si nosotros siguiéramos revisando cada beneficio, aquí encontramos beneficios eternos, como el reino de los cielos y todo, o encontramos beneficios terrenales. Fíjense, cuando dice el versículo 12, ahí por favor vayan conmigo al 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, efectivamente, me gusta mucho la congruencia que tiene la palabra del Señor, porque sí tiene que ver este galardón en los cielos con lo que ha estado predicándonos mi esposita, con aquel tiempo en el milenio, cuando ya estemos en este contexto, en un sistema diferente de vida del que tenemos hoy en la actualidad aquí en la tierra, pero que también este galardón del cual habla esta porción de la Escritura tiene una aplicación tan directa en lo que nosotros podemos recibir aquí en la tierra, de tal manera que la felicidad, la verdadera felicidad, amados, que muchas veces nos es dada, nos es vendida como algo tan deseable, es una idea equivocada, es una idea tergiversada, es una idea hueca y vacía de lo que muchas veces nosotros creemos que es lo que necesitamos. Nosotros como cristianos enfrentamos una lucha, y esta lucha es el pensamiento humanista. Este pensamiento humanista que está invadiendo todo el sistema de vida que nosotros tenemos, no ha dejado fuera a la iglesia de su influencia. Quiere decir esto, que hoy por hoy los cristianos tenemos un pensamiento que aún sin quererlo va en contra de lo que el Señor nos enseña, y es ese pensamiento humanista. A veces ese pensamiento humanista nos dice que los beneficios que nosotros podríamos recibir o podríamos esperar son terrenales, y es lo que necesitamos. Tenemos que entender que dentro de lo que Dios nos instruye y nos enseña está el bien mayor, que es Dios, y los bienes menores, que es todo lo temporal. El bien eterno, que es Dios, y los bienes temporales, que son los que aquí en la tierra tenemos. Los bienes celestiales, o el bien celestial, que es Dios, y los bienes terrenales, que están aquí en la tierra. ¿Sí entendemos la diferencia entre una y otra? Nosotros no buscamos lo eterno, nosotros no buscamos lo celestial, nosotros no buscamos lo eterno, buscamos lo poquito, lo terrenal, lo que está aquí en estas cosas. ¿Y por qué lo buscamos? Porque esa es la condición humana con la cual nosotros los seres humanos vivimos.
Y definitivamente cuando nosotros pensamos con esta idea humanista, miramos las metas de nuestra vida como las siguientes. Por ejemplo, nosotros perseguimos tener seguridad y muchas veces nos sentimos inseguros si no tenemos esto, si no tenemos aquello. El humanismo, por ejemplo, confía en el conocimiento y la capacidad humana más que en Dios. Es decir, antes de pedir un consejo basado en la palabra del Señor, a lo mejor buscamos al asesor financiero que nos dice si te conviene pedir un préstamo. O antes de buscar qué pecado, qué error estoy cometiendo en mi vida que me tiene enfermo, pues busco que con una pastillita se me quite el dolor, ¿verdad? Entonces, confiamos más en el conocimiento y la capacidad humana que en Dios. El ser humano busca más la riqueza, el ser humano busca más tener salud, tener realización, tener placer, tener comodidades. En general, todo ser humano buscamos tener valores temporales, de tal manera, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque cada una de las bienaventuranzas que son mencionadas aquí en los versículos del 3 en adelante, no son naturales en nosotros, no son, por si se juntaron ahí la expresión de la S, no es natural en nosotros la expresión, por ejemplo, de ser pobre en espíritu. ¿Qué es eso de ser pobre en espíritu? ¿O qué es eso de quiénes son los que lloran? ¿Cómo es posible que nosotros podamos pensar que ellos son los que tienen verdadera felicidad, los que lloran? ¿O por qué pensar en que los mansos son los que van a ser realmente felices? Déjenme decirles que nuestros pensamientos son completamente opuestos a lo que Dios, a la condición que Dios nos está enseñando a través de este Sermón del Monte. De tal manera que para que nosotros podamos vivir de esta manera, necesitamos que sea impartida sobre nosotros la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y que haya una operación real del Espíritu Santo en nosotros para que podamos vivir conforme a esto. De tal manera entonces que la conclusión de mirar a toda una multitud como el Señor Jesús la veía en ese momento, tiene que ver con esto, amados. En que toda esa gente, ¿ustedes creen que toda la gente que estaba siguiendo al Señor Jesús buscaba la felicidad? ¿Ustedes creen eso? Claro. Es más, aquí si yo les preguntara a todos ustedes, ¿contestas sí o no? ¿Buscas la felicidad en la vida? Diríamos que sí. Diríamos que sí. ¿Y cuál es la condición, la realidad de lo que esto es? Que estamos perdidos en cuanto a lo que Dios quiere que entendamos como la verdadera felicidad, como lo que es este propósito, porque para que nosotros podamos ser verdaderamente felices, verdaderamente bienaventurados, verdaderamente dichosos, verdaderamente gozosos, nosotros tendríamos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que podamos ser pobres en espíritu, para que podamos ser los que lloran, para que podamos ser los mansos, para que podamos ser los que tenemos hambre y sed de justicia. Porque, a ver, díganme, ¿de qué tienen más hambre? ¿De unas buenas quesadillas, de un buen pozole o de justicia? Y entonces decimos, bueno, pues sí, pues es que ahorita ya, pues mis tripitas, pastor, pues los que seguimos el reto que hizo usted el viernes de ayunar, pues ya tenemos hambre, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de esta realidad, amados, de que
no estamos capacitados realmente sin el Espíritu Santo de Dios, sin la gracia de Dios, para poder ser verdaderamente felices. Miren, una de las grandes tragedias en la iglesia del día de hoy es que el mundo se ha infiltrado, se ha metido en las enseñanzas y en la práctica cristiana del día de hoy. ¿Y saben qué es lo que pasa con eso cuando miramos este tipo de cosas? Que vemos a gente solamente emocionada, que la gente solamente por un momento grita, salta, se emociona y después sale y enfrenta su realidad y llora. Y están frustrados y están abatidos y hay una gran deserción de la iglesia porque están basados solamente en la emoción. Y aquí nosotros no podemos basar nuestra relación con el Señor solo en la emoción. En lo que tiene que ser basada nuestra relación, más bien nuestra vida es en nuestra relación personal con el Señor. Por eso, para que realmente podamos ser verdaderamente felices, el humanismo nos vende una mentira. Y lo que realmente necesitamos para ser felices es esto. ¿Cómo puedes tú ser, por ejemplo, gozarte cuando tú estás padeciendo persecución por causa de la justicia? Oye, pastor, estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo es posible que murmuren de mí como si fuera un malhechor? Porque estoy haciendo lo correcto. Y dice el Señor, bienaventurado eres. Pero ¿cómo te puedes gozar en ello? Solamente porque el Señor, el Espíritu Santo, venga sobre tu vida y traiga sobre tu vida el entendimiento, la convicción real de que eso es lo correcto. No lo que el mundo nos ha vendido, no lo que el mundo nos ha llenado con información basura de esto. Así que estas ideas que, por ejemplo, hoy la doctrina de la prosperidad, la del yo decreto y cosas así, están basadas justamente en meter al microondas tu problema, le pones 2 minutos y ¡pum! Ya salió resuelto tu problema, como las palomitas. No, o sea, los procesos de vida, en los problemas que tú estás enfrentando hoy, si tú pensaras ahorita mismo en el problema que estás enfrentando, déjame decirte que no te vas a morir de ese problema. Ahora, si nos muriéramos de ese problema, pues gloria a Dios, ya estamos con el Señor, ¿no? Pero no nos vamos a morir de ese problema. ¿Por qué tenemos tanta aflicción? ¿Por qué tenemos tanta aflicción si hay un poquito de algo que no nos gusta en nuestra vida? Pues porque pensamos con arrogancia, ¿no? Que ese problema ya se tiene que resolver, que esa situación ya tiene que estar cubierta dentro de lo que es mi vida. Por eso es que tenemos tanto, porque pensamos con arrogancia. Así que como la apostasía llega al mundo, la apostasía llega a la iglesia, o sea, más bien la influencia del mundo, que eso en la iglesia genera apostasía, nosotros tenemos que mirar qué es lo que pasa. Saben que en la Primera Guerra Mundial, ya saben que a las guerras van capellanes, ¿no? Pues ahí para ayudar a las personas que están muriendo y todo eso en la guerra. Entonces, llegaron un grupo de capellanes buena onda que se ponían a fumar con los mismos soldados, pensando en que cuando regresaran de la guerra, esos soldados con los cuales los capellanes tenían una relación así muy campechana, así un cigarro, pues vamos a echarnos un cigarro, y el capellán fumaba junto con ellos y eso, pensaban que estos iban a llegar a la iglesia. ¿Ustedes qué creen? Que esos soldados que sobrevivieron de la guerra y llegaron a una iglesia cristiana por un capellán que fumaba, ¿llegaron como verdaderos cristianos? Llegaron buscando el show, buscando la diversión, buscando
el que sus problemas no se expresaran como tal. De tal manera que eso es exactamente lo que hoy pasa, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesús dice, la palabra del Señor dice, versículo 5:2, abriendo su boca les enseñaba, me deja ver una expresión de cuando el Señor trae a nuestra vida la impartición de poder, del mismo poder creador que hubo cuando dijo Dios, háganse los cielos, y los cielos se hicieron. Cuando el Señor pronunció con su propia boca las palabras creadoras, en ese mismo momento se ejecutó la creación. Entonces, en este momento el Señor Jesús, o sea, es una expresión que no sobra cuando dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo. Yo me imagino al Señor Jesús así haciendo el movimiento de su boca y las cosas, los eventos en el corazón de las personas que estaban oyendo ese sermón estaban siendo transformadas. No en la parte de los problemas de haber sido sanados porque venía uno cojo o porque venía uno con lepra o sino porque desde dentro, desde lo profundo de su corazón, esa persona estaba siendo transformada y siendo limpiada. Y entonces, al pensar en el reino de los cielos que menciona el versículo 3, como bendición, como beneficio, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego otra vez en el versículo 10 vuelve a decir, el reino de los cielos. Definitivamente yo tengo que pensar en algo, ¿no? El reino de los cielos, en el reino de los cielos, ¿quién es el rey? Nuestro Señor Jesucristo es el soberano. El sistema legal que hay en el reino de los cielos son los mandamientos de Cristo. Pero yo quiero que vayan conmigo y vean qué manera tan tremenda, de qué manera tan tremenda el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo menciona un contraste en las formas de vida dentro del reino de los cielos y fuera del reino de los cielos. Vayan conmigo sin perder Mateo 5 a Colosenses 1 del 9 al 14, por favor. Porque yo quisiera que aquí nosotros entendiéramos una parte diferenciadora, una parte que nos ubique en lo que Dios realmente quiere, cómo vivamos nosotros. ¿Ya estamos ahí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En otras palabras, de las actitudes que menciona el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense esta expresión, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Piensen en aquella multitud que llegó al Señor Jesús en una condición y salió en otra. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es un evento, amados, donde estábamos en las tinieblas, nos saca el Señor de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo Jesucristo. Es un evento, por eso es que somos bienaventurados. Y por eso es que es natural en un cristiano que vive bajo el poder del Espíritu y de la gracia de Dios, que pueda gozarse en la tribulación, que pueda cumplir con ser manso,
con ser sabio, con ser entendido en cuanto a estas cosas que el Señor Jesús, al ser pobre en espíritu, es natural en un cristiano, en quien mora el Espíritu Santo. Cuando un cristiano vive de acuerdo a esto, déjame decirte que es un cristiano feliz, es un cristiano realizado, es un cristiano gozoso. Cuando padeces persecución, eres un cristiano en quien la bendición del Señor ya está operando. Cuando eres un cristiano que tiene hambre y sed de justicia, eres un cristiano en quien el Espíritu Santo está obrando de manera natural. No tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para que esto pase. ¿Por qué? Porque el Señor ya te trasladó de las tinieblas a su reino. Por eso es que las personas del mundo que quisieran actuar con mansedumbre no lo pueden hacer de manera natural. Por eso las cualidades de carácter, cuando se enseñan, se tienen que enseñar desde la posición de la obra del Señor Jesús en nuestra vida, porque de lo contrario solamente va a ser una actitud tan superficial, tan hueca, que hoy a lo mejor sí podemos ser mansos y dentro de 5 minutos ya no. Y perdemos completamente eso. Ahora miren, vayan por favor conmigo ahí. Estábamos en Colosenses 1, regresemos unas 2 páginas a Filipenses 3. Por favor, ya estamos terminando. Filipenses 3, del 18 al 21. Y yo quiero que miremos esto en el ámbito de la iglesia, amados. No de esta iglesia en particular, sino de la iglesia universal. Filipenses 3, 18 al 21. ¿Ya estamos? Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí, amados, en estos primeros versículos, lo que Pablo está escribiendo, lo está escribiendo a los cristianos. Y se está refiriendo a personas que se decían cristianas. De tal manera que tiene relación con lo que decíamos al principio, cuando decíamos que en las iglesias, cuando nos centramos demasiado en emoción, en recibir la solución a nuestros problemas, en recibir el que tengamos dicha y placer y paz y gozo, estamos buscando de manera equivocada. Lo que realmente nos hace falta es tener comunión con Dios, es tener una relación personal con Él, porque las personas que persiguen otra cosa son descritas así como las personas cuyo Dios es su vientre. ¡Wow! Yo digo, qué tremendo. Las personas cuya gloria es su vergüenza se enorgullecen de algo de lo cual deberían de avergonzarse y solo piensan en lo terrenal. Y esto a mí me impactó muchísimo, porque ciertamente cuando nuestro pensamiento en los cristianos, cuando nuestro pensamiento solamente está basado en lo terrenal, llámese comodidad, seguridad, placer, dinero, posesiones, etcétera, cuando estamos en eso es cuando más infelices y frustrados nos vamos a sentir. Y fíjense lo que continúa diciendo después el Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es para nosotros, amados. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas. Hoy, papá, a lo mejor padecemos por este cuerpo limitado, pero dice el Señor que estando allá en su presencia, dice, el cuerpo este que nos humilla será transformado al cuerpo de su gloria. Cuando Él resucitó, resucitó en con un cuerpo glorificado, que ya no tenía, que sí tenía las cicatrices de los clavos, pero ya era un cuerpo glorificado. Ahí estaban las cicatrices de los clavos, pero ya era un cuerpo glorificado. De tal manera que hoy, lo que en un momento determinado aquí en la tierra, necesitamos ser a veces hasta humillados porque somos muy arrogantes, ¿no les parece? Y creemos que lo que merecemos es que seamos lo máximo, lo mejor y todo, cuando realmente platicaba con mi hijito Benjas en la semana, y lo que merecemos, lo que yo merezco es que me parta un rayo. Y creo yo que ese entendimiento es lo que a cada uno de nosotros nos va a abrir el entendimiento de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Y tal vez, solo tal vez, amados, nosotros podríamos crecer en nuestra relación con el Señor, y en esa relación con el Señor recibir todas las bendiciones que Él ya tiene reservadas para nosotros. Bienaventurados, dice Mateo 5:3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Termino con Filipenses 4:1, amados. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Que el Señor nos permita permanecer firmes en Él, buscando no nuestros propios deleites, nuestra propia satisfacción, nuestra propia realización, sino cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Les pido por favor que cerremos nuestros ojitos mientras hacemos este llamado. Muchos de nosotros hemos experimentado un tipo de problemas, ¿verdad? No me refiero a si son problemas económicos, de salud o familiares. Me refiero a que el origen de nuestro problema es de relación, de nuestra relación con el Señor. No tiene que ver con si nos peleamos hoy con nuestra esposa, nuestro esposo. Tiene que ver realmente con nuestra relación personal con el Señor. Así que si tú puedes hoy tener en tu mente algún tipo de problema que te aflige, que te preocupa, ¿podrías levantar tu mano y mostrármelo a mí y al Señor, levantando tu mano? Gracias, gracias a Dios. Pues ese problema tiene su solución en tu relación personal con el Señor. Así que quisiera que oremos al Señor, suplicando que Él traiga sobre nuestra vida esa bendición de que anhelemos más su presencia que la solución misma del problema. Amado Dios, muchas gracias por la manera en la cual este sermón del monte puede transformar nuestra relación contigo y nuestra fe delante tuya, Señor. Anteriormente yo pensaba que este pasaje de tu vida aquí en la tierra era algo pues hasta superficial, Señor, pero tiene tanta relación con nosotros, donde tú ya nos has equipado para que podamos ser realmente felices aquí en la tierra, para que podamos ser realmente bienaventurados, dichosos, gozosos. Ya es algo que tú has hecho por nosotros, aún cuando seamos
aun cuando lloremos, aun cuando tengamos que aplicar mansedumbre porque estamos siendo humillados o porque necesitamos hambre y sed de tu justicia o necesitamos ser misericordiosos, Señor. En cada una de estas actitudes te suplico, Dios, que tú capacites a tus hijos para recibir esa porción de gracia que necesitamos para vivir de acuerdo a ti, Señor, en tu perfecta y bendita voluntad. Ayúdanos, Señor, para no ser solo oidores olvidadizos, sino realmente hacedores de tu palabra, y que nuestra relación contigo sea fortalecida y crezca, mi Dios, en ese vínculo perfecto del amor, en nuestra relación contigo. Te damos muchas gracias, papá, por todo esto. Amén.